Y pues venía un selectivo para poder estar en este preolímpico, que fue en Brasil, igual en Río de Janeiro, para poder obtener esta plaza. Fue una competencia muy fuerte, muy dura, pero gracias a Dios logramos obtener esta plaza, y aparte una plaza histórica, como primer mexicano en calificar unos Juegos Paralímpicos en la disciplina de pararremo. La verdad es que sí, por eso entreno todos los días tan fuerte, porque quiero estar en ese templete, quiero estar en ese podium, así que sí está en mi cabeza, por eso entreno todos los días muy fuerte.